Hospital San Rafael de Pasto. Respeto por su dignidad. El doctor Armando Benavides, como ustedes ya lo conocen, es abogado en ejercicio de la Defensoría del Pueblo y atiende muy amablemente el llamado del Hospital San Rafael por segunda vez. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Siéntanse en casa. Esperamos que esta conferencia sea de su total agrado y que le saquen el máximo provecho. Bienvenidos a todos. Muy buenos días nuevamente a todas y todos los asistentes, usuarios o amigos del Hospital San Rafael de Pasto. Y por supuesto, nuevamente, doctor Armando, una calurosa también bienvenida a usted. Y nuestro deber es divulgar, socializar esto de una manera didáctica como él lo hace, y por eso pues nos sentimos cada vez que tenemos su apoyo, así que una calurosa bienvenida. ¿No? Muchas gracias. Sí, Es todo suyo el auditorio, doctor. Muy amable. En primer lugar, un cordial y respetuoso saludo a todas y todos los integrantes de la Liga de Usuarios del Hospital San Rafael de aquí de la ciudad de Pasto, la casa de salud mental más importante del departamento y del sur de nuestra patria colombiana. De una de las novedades significativas como es la aprobación o la expedición por parte del Congreso de la República en el año 2015 de la ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud, que hace parte de la lucha del pueblo colombiano y de igual manera desde el sur de la patria, desde el municipio de Pasto, desde el departamento de Nariño, del pueblo colombiano en la lucha por los derechos humanos. Pero el punto de partida es la expedición de la ley 1616 del año 2013. Ya venimos hablando no solamente del derecho a la salud física, sino de igual manera del derecho a la salud mental y por ende los derechos de las personas con discapacidad mental. Eso significa que además de los derechos humanos que son atributo de toda persona, hay unos derechos específicos y concretos en favor de las personas con discapacidad mental. Para efectos de conversar sobre estos 4 puntos, lo relacionado con el tema de los derechos humanos, que es una especie como de marco teórico, que es el punto de arranque para efectos de lo que sería la presentación o la puerta de entrada a estudiar lo que sería los derechos a la salud, que es muy interesante porque vamos a encontrar que la Constitución Política de 1991 en principio de manera expresa no estaba consagrado como un derecho fundamental, sino estaba consagrado como un derecho prestacional, es decir, como un servicio público esencial. Eso era gravísimo. En el año de 1992, en casos concretos determinó que el derecho a la salud no solamente es un derecho prestacional, sino también un derecho fundamental cuando está en conexidad con otros derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la integridad personal. Entonces miren lo importante de esta situación, por eso es fundamental que nosotros trabajemos estos temas. Eso con respecto a lo que sería nuestro segundo punto, la novedad muy significativa, que es la expedición por parte del Congreso de la República de la nueva ley 1751 del año 2015, mediante la cual se regula el derecho fundamental a la salud. Es un derecho fundamental de todas las personas y de todos los colombianos. Esa fue una discusión, miren, de aproximadamente 25 años que tiene la vigencia de la Constitución Política de 1990, en una ley que es muy importante, donde ya se consagra de manera específica los derechos de las personas con discapacidad mental, que de igual manera esa era una de las deudas que tenía el Estado colombiano en materia legislativa y especialmente el Ejecutivo, y de igual manera el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial frente a consagrar derechos específicos o especiales de las personas con discapacidad mental. Bueno, y ustedes me dicen de que los derechos humanos se predican de todas las personas en nuestro país sin ningún tipo de discriminación, ya sea por razón de sexo, de género, de militancia política,
de militancia filosófica, etc. Dentro de la organización y funcionamiento de la administración pública a nivel nacional, departamental y local, hay unas instituciones concretas y específicas para trabajar estos temas. Entonces yo invito, ahí lo que nos denuncia la compañera es un típico caso de acoso laboral o de constreñimiento laboral, y hay una ley, la ley 1010 del año 2006, expedida por el Congreso de la República, que ataca lo relacionado con el acoso laboral, las conductas de acoso laboral, de discriminación, de menosprecio, de recurrir a la violencia física o de igual manera a la violencia psicológica para humillar, para desestimar la calidad de una persona. En los hospitales de salud mental o psiquiátricos no puede estar indefinidamente, no puede estar indefinidamente. O sea, no hay internación perpetua, porque hay un casito que lo vamos a comentar, que hubieron unas personas que les aplicaron unas medidas de seguridad en la prisión, que estuvieron 25 y 30 años, y de acuerdo al concepto de los especialistas médicos psiquiatras, decía que ya no constituían un peligro, ni tampoco un peligro para la familia, ni tampoco para la comunidad. Pero de igual manera la jurisprudencia de la Corte Constitucional dice, porque hay un deber de solidaridad, ¿no? Recordemos que hay unos derechos y hay unas obligaciones, derechos de los pacientes y de los familiares, pero también hay unas obligaciones de los pacientes y hay unas obligaciones de los familiares con respecto al cuidado de lo que debe ser de los enfermos y igualmente de las personas con discapacidad mental. Pues ingresa, ¿no? Y se da un proceso y un protocolo de rehabilitación y de recuperación de la salud. Y ahí es donde creo que ustedes no los pueden retener, ¿no? O sea, no se los puede retener. Luz Plaza, yo soy de la ciudad de Cali, llevo 7 meses aquí en la ciudad de Pasto, es donde vive el papá de mi hijo. Yo tuve ese caso por 8 años, con mi hijo, 8 años. En la salud, le doy gracias a Dios porque me sirvió mucho. Cuando lo hospitalizaba fue excelente, excelente. Cómo me trataban a mi hijo, lo llevaba en crisis horrible, ¿sí? El diagnóstico de él es esquizofrenia diferenciada. Él empezó con droga de todos los niveles. Él consumió de todo. El Señor es el que ha cambiado a mi hijo. Es un nuevo hombre. Mi hijo llegó a estar así de flaco en los huesos por la drogadicción. Y yo le decía, reaccione. Entonces ya no sabía más qué hacer. A mí los psiquiatras y todos me dijeron, mira, cambio de ciudad, porque allá realmente es muy fuerte la drogadicción, la violencia, todo. Y este cambio le ha servido mucho. Yo eres otra persona. Yo le doy gracias a Dios Todopoderoso, a los profesionales y a todo, porque es que es algo que uno no sabe hacer. Yo lo entiendo, yo pasé por eso, y yo solo le puedo decir que crean un Dios Todopoderoso, que entregue a su Hijo al Señor, y que una fundación es muy buena también. La expedición y la ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud se trata de corregir, pero es un proceso. Es un proceso y en una lucha, porque esto no es una cuestión de decir que es una dádiva de los gobernantes, que vamos a esperar del presidente de la República, de su ministro de Salud y de Protección Social, el doctor Alejandro Gaviria, o a nivel territorial del instituto, de la secretaría. No, eso es una lucha también de la Liga de Usuarios. O sea, es desde abajo, los movimientos en defensa de la salud pública y lucha. Yo les he dicho aquí, cuando nosotros trabajamos estos temas de los derechos humanos, les decía de la historia. Y cierto que hay una historia desde la antigüedad hasta la modernidad, pero yo les decía que lo más bonito dentro de las conquistas que ha hecho el hombre es este tema de los derechos. Bueno, yo les propongo ya entrar en materia, que es lo que me invitaron ustedes, que es el tema de dar a conocer la famosa ley estatutaria que regula el derecho fundamental. Lo primero que nosotros queremos conversar es sobre el derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos. Les estamos diciendo que el problema de los derechos humanos no es un problema doméstico de los estados. O sea, si bien es cierto, nosotros tenemos una constitución política de 1991 y ahí sí está plasmado expresamente el derecho a la salud, en varias disposiciones que yo las tengo relacionadas ahí. Pero recuerdo la más importante, el artículo 49, dice que el Estado debe garantizar los servicios de salud. No dice expresamente derecho a la salud, los servicios de salud a todos los habitantes del territorio colombiano. Y entonces vamos a encontrar que ahí se crea la Organización Mundial de la Salud.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es de diciembre 10 del 48. En abril del 48 se crea la Organización Mundial de la Salud como una oficina especializada en la defensa por el derecho a la salud en el planeta. Y los informes que presenta la Organización Mundial de la Salud son importantísimos frente a este tema de la salud mental. Según el Ministerio, el 40% de la población colombiana en algún momento de su vida ha tenido un trastorno mental. Que es una estadística altísima, o sea, más o menos de 48 millones, de 46 millones de personas, la mitad 23, como 20 millones de personas, o 18 millones de personas. Y así por el estilo, se han expedido por parte de la Organización Mundial de la Salud declaraciones y por la Organización Panamericana de la Salud en el contexto de las Américas, se han expedido declaraciones de derechos importantísimas en favor de las personas con discapacidad mental. La ley 1616 del 2013, derecho fundamental a la salud mental, de una. Eso es importantísimo porque anteriormente, o sea, ¿qué es lo que esta ley, por qué es tan importante? Porque nos ponemos a tono, o sea, nos ponemos en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos y en especial las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y todos los instrumentos internacionales en que obligaban al Estado colombiano a adoptar una política pública. No puede haber una internación perpetua. O sea, eso depende ya, y en ese punto juega de una manera muy importante el principio de la autonomía médica y el principio de la buena fe en las relaciones. No puede haber internaciones indefinidas. Entonces, en esa sentencia de la Corte Constitucional, lo que se hace ahí es de que se establece que la internación no puede ser Doctor Armando, hay enfermedades crónicas y desafortunadamente en cuanto a enfermedades mentales se refiere, las que están enmarcadas en los delirios crónicos, como por ejemplo la esquizofrenia, la hebefrenia, son prácticamente, se las puede controlar, se las puede regular, pero tienen que permanecer de por vida con medicamentos, ¿no? Y hay otras que, por ejemplo, cuando ya tienen deterioro cognitivo, porque no fueron manejados adecuadamente desde el comienzo, y que acá tenemos cerca de 150 pacientes remitidos especialmente de Valle, Cauca y de otras partes, que no tienen familiares, que los dejaron, que los abandonaron. Solo como un 5% tienen un doliente que una o dos veces al año lo vienen a ver. Esos pacientes realmente nosotros no los podemos mandar a la calle. Entonces nosotros los tenemos en un servicio que se llama de larga estancia, porque son pacientes psiquiátricos. 1999 y la T398 del 2000 trabaja dos temas, que es los que hemos venido discutiendo aquí. Por un lado dice, en razón del principio constitucional de solidaridad, las familias están obligadas al auxilio de sus parientes enfermos, de sus parientes enfermos mentales, salvo cuando esta decisión ponga en peligro el derecho a la vida y la integridad de los miembros de nuestra familia. Son los dos casos. Eso. Ahí hay varias más jurisprudencias, ¿no? Por ejemplo, esa del 98, la T248, dice, para tener el derecho a la atención médica por una enfermedad psicológica o mental, no es indispensable que el paciente se encuentre en fase crítica de la misma, que tiene que ser permanente. Esa es una jurisprudencia muy linda sobre ese particular. La T134 de 2002 dice, las entidades promotoras de salud tienen el deber de asistir de manera permanente a sus afiliados y la obligación del suministro del tratamiento psiquiátrico, así no se encuentre dentro de los datos. Entonces, en esta sentencia se obliga a las entidades para prestarles el derecho, para protegerles el derecho fundamental. Pues esto es una vocación de servicio, ¿no? Es decir, quien se meta a dirigir instituciones lo hace solamente porque tiene esa capacidad de entrega y le gusta servir. Sí, de lo contrario no lo podría hacer. En esa ley estatutaria del derecho fundamental a la salud dice que los elementos más importantes de todo derecho, del derecho a la salud, como derecho fundamental son esos cuatro, importantísimo, disponibilidad. O sea que el Estado, que es el que presta esos servicios de salud, tiene que tener toda la infraestructura hospitalaria, centros de salud y puestos de salud para poder cumplir con la prestación del servicio a la salud. Y ahora,
con la garantía y el respeto del derecho fundamental a la salud, y nosotros de igual manera decimos, porque estos mismos elementos son los que se predican cuando uno habla de la salud mental. Tienen que tener la disponibilidad de la red pública o la red privada para efectos de los servicios de salud mental. Con los usuarios les decimos que tantos derechos tiene el usuario como tiene la gente que trabaja ahí, también los empleados. Estamos al servicio de la comunidad. En el caso de los servicios de salud, nosotros estamos al servicio de nuestros pacientes. La razón de ser de todos los operadores en el sector salud es el paciente. El segundo elemento, la aceptabilidad. Ese es otro de los elementos importantes dentro de lo que son la prestación de los servicios de salud y en especial del derecho a la salud mental. La aceptabilidad es el respeto del paciente. Y ahí entra el Código de Ética Médica, ¿no? La Ley 23 de 1981 es el Código de Ética Médica. Ahí está todos los derechos y todas las obligaciones, pero más las obligaciones que tiene el personal médico con sus pacientes. En el tratamiento de las diferentes enfermedades, y en este caso lo que tiene que ver con una enfermedad mental. No tiene que haber ningún tipo de discriminación por razones de sexo, de raza, de posición política, ideológica, ¿no? Y el último, la calidad e idoneidad profesional. Creo que el balance de los 20 años de la Ley 100 de 1993, creo que uno de los elementos donde se falla es el tema de calidad. Calidad desde el punto de vista de que uno aspira del servicio de salud que no se presenten ese tipo de dificultades, que el servicio sea óptimo en esos casos. Y de igual manera que la idoneidad profesional ética de los operadores en el sector salud sea lo más de personas bien capacitadas, toda la cuestión. Entonces el tema de calidad sí es muy cuestionable. Yo les decía que la crítica a la Ley 100 del 93 se llama los muertos de la Ley 100, los paseos de la muerte berracos, que es lo que trata de superar pues, la ley estatutaria de la salud. Pero ha sido muy grato compartir, doctor Germán Villasilva, un agradecimiento, doctora Claudita y en especial a ustedes. Muchas gracias y Dios le pague. Sí, doctor, ¿no? Un aplauso para el doctor. Hospital San Rafael de Pasto. Respeto por su dignidad.